Queridos amigos, gracias por estar con nosotros en este Entre Mentes. Gracias, Pedro, ¿cómo estás? Muchas gracias, padre mío. Pues muy bien, muy contento de estar aquí contigo en este fin de semana, hablando de los temas importantes en un programa que lo que pretende es provocar la reflexión de todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Claro que sí, aquí en este Entre Mentes queremos hablar de un tema que recurrentemente ha habido en nuestro país, no de hoy, sino de mucho tiempo, de siempre, que es el tema de la corrupción. Y por ello hemos tenido la acuciosidad de invitar a un hombre que conoce del tema de la administración pública, ha sido funcionario público a nivel federal en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ha tenido posiciones como diputado local, como senador de la República, como funcionario estatal en su natal Veracruz, ha sido presidente municipal del puerto, es un hombre que tiene una larga data de una experiencia y que hoy la vuelca con nosotros aquí en este Entre Mentes para hablar justamente del tema de la corrupción bajo una perspectiva del conocimiento que se adquiere en un lugar como el Senado de la República, en donde se ventilan muchos temas y por lo mismo esta cuarta transformación que dice que no es igual que las demás se ha convertido ahora en ojo del huracán porque aparentemente todo aquello que critican de la corrupción del pasado aquí no solamente es igual sino que es mayor y por ello Julen Rementería está con nosotros esta noche y te saludo con mucho entusiasmo, senador. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muy buenas noches, un saludo a Pedro Ferriz y a Pedro Ferriz también, a los dos, muchísimo gusto, gracias por la invitación, encantado de poder estar platicando con ustedes aquí en Central FM, un gustazo poder hacerlo, de verdad. Es un placer para mí tener aquí un ilustre veracruzano, que siempre, un veracruzano es alguien que tiene algo que decir, si no tiene algo que decir es porque ya se murió, y por lo mismo, yo creo, Julen, que habrá cosas interesantes, empezando por, yo entiendo que el tema de la corrupción ha acompañado a la historia de México, pero ha habido etapas demasiado exageradas en términos de corrupción, otras un tanto intentando un matiz de la corrupción, a veces oculta, a veces sui generis, pero finalmente la corrupción prevalece. Nada más que hoy entramos en una cuarta transformación en la que un presidente al frente de un régimen que no un gobierno dice, aquí somos diferentes y luchamos en contra de la corrupción, pero nos enteramos de asignaciones directas, correlación con parientes, con amigos, con protegidos, con toda una serie de esquemas que hacen, Julen, de este momento un momento que hay que analizar a profundidad. ¿De qué tamaño imaginas tú el tema de la corrupción en función de lo que te toca ver constantemente en la Cámara Alta? Yo creo, Pedro, que no tiene comparación con el pasado. Los datos son muy claros, los verdaderos datos, no los que tiene el presidente, en donde con toda claridad podemos ir contando los ejemplos desde gente muy cercana a él, o sea, hasta de grado consanguinidad, hasta pues amistades, funcionarios cercanísimos a ellos, y los que han salido, algunos que han salido precisamente acusando esto. Recuerdo en este momento el titular Jaime Cárdenas, el que está para el Instituto para Devolver el Pueblo Robado. Él lo dijo, lo mencionó, lo puso por escrito que se iba precisamente porque había señalado que había irregularidades y que nadie le hacía caso. Y bueno, pues empezando por su hermano, por su prima, por Manuel Marlet, por los compadres de Rocionale, por los hermanos de Zoe Robledo, en fin, por tantas y tantas cosas que se vienen contando. Mexicanos contra la Corrupción dan cuenta también de el número de contratos que se están haciendo en términos porcentuales. No tiene comparación con ningún gobierno, por malo que haya sido en el pasado, de lo que se está haciendo ahora cuando se adjudican de manera directa. En fin, hay una opacidad terrible. Lo que sí hay es un gran ejercicio de comunicación cada mañana durante muchos minutos, más de horas a veces, en donde de lo que se habla es precisamente de enarbolar esta bandera de la corrupción y con ello pretenden tratar de engañar, porque yo diría que es eso, engañar a la gente para decirle que sí, que efectivamente este gobierno está combatiendo la corrupción, y eso es absolutamente falso. No hay un dato que pueda decir o que pueda acompañar esa afirmación en donde se diga que está realmente combatiendo la corrupción en este país. Si eso fuera, Pedro,
tendríamos, por lo menos en 2 años, 24 meses con cada uno de sus días, ya tendríamos alguna iniciativa de ley que pudiera tratar de perfeccionar el Sistema Nacional Anticorrupción, la ley de fiscalización, en fin, y tendríamos algo que pudiera irse moldeando hacia una institucionalidad que permitiera pues poner las barreras pues legales para que no hubiera pues simplemente la tolerancia que hay para poder contratar como hoy se contrata. Y no se ha avanzado, no hay una sola iniciativa que vaya en ese sentido. Entonces, ante lo que estamos es ante condiciones, hoy, por ejemplo, sale, o hace unos días, me parece, salió en uno de los periódicos de circulación nacional, ejemplos como el caso de mi estado, ¿no? Donde la propia Contraloría del Estado reconoce que el 99% de los contratos se adjudican de manera directa. Entonces, eso es terrible. Y eso está repitiendo en muchos estados del país. De manera que lo que tenemos sí es un discurso que habla de combate a la corrupción, pero que no se actualizan los hechos en ningún modo. También, senador, creo que es importante ver las cosas, como bien lo mencionas. Vemos a una maquinaria, y usted que ha estado en el ámbito de la política muchos años, una maquinaria que está comenzándose a ser diseñada para robar, diseñada para agarrar contratos a modo. Y pongo un ejemplo, me llamó mucho la atención con la precariedad y la escasez en la pandemia, una iniciativa que sale para regular las adjudicaciones directas o más bien aceptar las adjudicaciones directas en compra de medicamentos consolidados en el extranjero. Este tipo de cosas que después se dejan de comprar medicamentos a nivel nacional, que tenemos un problema en medicamentos oncológicos que fueron comprados al parecer en el exterior y después robados en Iztapalapa y de los cuales no tenemos ninguna investigación, vamos, ni un comprobante de la compra. Y tenemos casos reiterados de este tipo de adjudicaciones en donde, les pongo otro ejemplo, ¿dónde están las pipas que compró Marcelo para poder combatir a los huachicoleros? Yo no he visto una sola pipa. ¿En dónde están? Tenemos las compras consolidadas nuevamente de ventiladores para atender a la pandemia y no tenemos personal médico que sepa utilizar los ventiladores, no se diga anestésicos para poderlos intubar a las personas. Entonces, tenemos una maquinaria que llega con la intención de acaparar poder, acaparar mercado bajo asignaciones directas que después no se dan cuenta que se da a familiares de la Cuarta Transformación sobre mecanismos de coyotaje, que también los conocemos, no son mecanismos nuevos, que no aparezca la prima, que no aparezca el sobrino, pero que con amañadas y con primos sobrinos, con empresas fantasmas, empiezan a hacerse de cantidades multimillonarias de dinero. Creo que no podría estar más de acuerdo contigo, pero la verdad es que lo que se viene dando es el establecimiento de un régimen, porque sí, como es un cambio de régimen, que lo que hace ahora es, a partir de esta supuesta fuerza que está combatiendo a la corrupción, se permiten todo esto esto de los medicamentos para poderlos comprar de manera directa a organismos internacionales se debatió aquí en el Senado. Me acuerdo que fue una discusión importante en la que por supuesto estuvimos en contra, porque no hay claridad en este como en muchísimos otros temas. No se estableció condiciones que permitieran pues puntualizar cuándo sí, cuándo no, porque a ver, la ley de obras y adquisiciones, servicios públicos establece las excepciones bajo las cuales puedes llegar a comprar algo porque tiene una característica especial que por excepción puedas realmente aplicarla. Pero estaban metiéndola en asuntos que tenían que ver hasta con, de repente, artículos deportivos, verdaderamente ridículo el poder señalarlo así. Y en ese caso de los medicamentos para comprarse en el extranjero, lo de las pipas, además de que fue una barbaridad, o sea, transportar gasolina en camión, en autotanques, es una locura, es antieconómico. Por supuesto que significó un negocio de la gente. Se habló de cientos de pipas, ¿dónde están? Se ha pedido que se diga a quién se las compraron, cuánto costaron. Por cierto, no sé si recordarán que cuando las compraron, resulta que las que compraron no cumplían con la norma mexicana y entonces hubo que cambiar la norma mexicana. Sí, claro, las válvulas no eran compatibles que ya habían ido a comprar pudieran transitar Sí, o sea, en realidad es una pues
es un asunto de un gobierno con tal desaseo que van una tras otra y que lamentablemente no hay un dato, decía yo hace un momento, que nos puedan presumir de dónde se está realmente combatiendo la corrupción. ¿A quién han denunciado? ¿A quién han llevado ante los tribunales? ¿A quién han digamos, iniciado, sentenciado? A nadie importante. Se habló, desde antes de que empezara el gobierno, del aeropuerto del Naim. Bueno, pues se dijo que actos de corrupción, de no sé qué, no sé cuánto, pues nada, no sabemos a quién denunciaron, quién es el que lo hizo mal. A ver, a los que tendríamos es que denunciar a los que rescindieron esos contratos que por los cuales hubo que pagar. Porque, a ver, rescindir un contrato de obra no es nada más, pues, a ver, hazte un lado y ahora entrégamelo. Por supuesto que hubo costos, por supuesto que hubo un daño al patrimonio de la nación, porque hubo que pagar un dinero que no se tuviera que haber pagado de otra manera. Y entonces no es solamente si me va a costar más, me va a costar menos el nuevo, el de Santa Lucía, no es cuánto pagaste de más únicamente por rescindir esos contratos. ¿Cuánto va a tener que pagar? Porque ahí viene la bronca y no va a ser menor, se los aseguro, allá de la planta de Tireno 21, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, en donde de repente les cerraron allá porque dicen que son contratos leoninos. ¿A quién han denunciado por esos contratos? ¿Por qué le cierras el suministro a una planta que costó, por cierto, $5,000 millones? ¿Alguien cree que no se van a defender este tipo de inversiones en los tribunales? Pues claro que sí. ¿Y qué va a pasar? Que va a haber consecuencias económicas para el país. ¿Y quién la va a pagar? Pues todos nosotros. Pero resulta que no aparece. Y vamos a lo de la construcción de la refinería en Dos Bocas, y es exactamente el mismo asunto. Primero dicen, lo vamos a licitar entre las 4 empresas más fregonas del mundo, las que han construido 600 refinerías en el mundo. Bueno, pues resulta que le dicen, lo quiero en 3 años y lo quiero por $8,000 millones. Y las 4 le dijeron, zafo, no puedo porque en ese tiempo y a ese costo no hay manera de que hagamos una refinería. Y entonces viene y nos dice, pues no, ya lo vamos a hacer ahora con los ingenieros de Pemex, porque están especializados, porque son calificados y porque además nos va a salir más barato. O sea, el argumento de hacía unos meses ya no sirve ahora cuando de repente aquellas grandes empresas, las más famosas del mundo, le habían dicho que sí y ahora que no. Bueno, y resulta que luego van a construirla, supuestamente con este dinero que ya sabemos que no va a alcanzar ni va a estar lista para la fecha que dicen, y vemos que se entrega desde los movimientos de tierra a empresas que se acaban de formar hace semanas, días antes de la entrega del contrato, con capital social que van por el orden de los 50, 60 mil pesos. 60 mil pesos, no 60 millones, 60 pesos, y les entregan contratos que valen miles de millones de pesos. Esto es simplemente increíble, eso no se puede pensar, no se necesita ser un investigador calificado para darse cuenta que ahí realmente huele mal lo que está pasando. Y eso está sucediendo en una gran cantidad de áreas del gobierno, y por eso insisto y repito, y se los decimos aquí en la tribuna a cada rato, les duele mucho y enseguida empiezan a gritar, a tratarnos de acallarnos y todo, pero la verdad es que no hay elementos que puedan siquiera suponer que están combatiendo a la corrupción en este país. Y de repente nos quedamos con cifras que verdaderamente, una de dos, o el presidente no entiende de números decimales o realmente lo está queriendo ver la cara. De la noche a la mañana saca de la chistera, Yulén, un presunto ahorro, atacando justamente los procesos de corrupción del pasado por $1,300,000 millones de pesos, 1.3 billones de los nuestros. Según entiendo de cifras, esto quiere decir algo así como una sexta parte del presupuesto de México para el año que viene. Sí. Ahora, o sea, 1.3 billones de pesos, dice, y nos hemos ahorrado 1.3 billones de pesos en ámbitos de corrupción que hemos podido inhibir. Me pregunto, ¿de dónde sale esa cifra? ¿A dónde se aplica la cifra que sale? Si es así, hombre, está arreglado el presupuesto el año que viene con una sexta parte ya resuelta, más las contribuciones, más los ingresos, más las importaciones y exportaciones, pues ya podríamos tener el asunto arreglado, y resulta que no es así. Y
esta cifra alegre sale como otras cuando dice que ya hizo 100 universidades en unos cuantos meses de haber asumido el gobierno, lo que fue su tercer informe de gobierno, o los datos del Banco del Bienestar, que de repente manda a hacer sucursales hasta en el desierto, en medio de la nada, cuando uno no puede entender verdaderamente de dónde saca las cifras del presidente. Y me pregunto, ustedes dentro del Senado le pueden sacar una tarjeta amarilla y decirle: presidente, ¿de dónde saca usted que se han ahorrado 1.3 billones de los nuestros, billones de pesos? ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde están? ¿Cómo se van a aplicar? Es decir, es como la danza de los millones, pretendiendo que le creamos todo al presidente de la República. Sí, el problema de este presidente es que, para México, pues, no para él, es que tiene una gran capacidad para mentir. Lo hace cada mañana, inventa cifras como estas que mencionas, donde dice, pues, 1 millón de millones, pues de dónde, si eso fuera cierto, pues no tendríamos problemas financieros para el año que entra. De ahora podría estar resuelto todo, podríamos suponer que a México le va a ir muy bien, pero no es así, no es cierto. De hecho, los ingresos presupuestales van en caída. ¿Por qué? Por una lógica simple: la actividad comercial viene disminuyéndose. Y también, ¿por qué se viene disminuyendo? Porque hay pues una contracción de la economía, entre otras cosas, por supuesto la pandemia, pero sobre todo por el mal manejo desde el punto de vista económico que se le ha dado a la pandemia, amén del punto de vista sanitario, donde por supuesto la pandemia en nuestro país ha sido muy lamentable. Yo sostengo que hay muertos en nuestro país que no debían, personas pues que no debían de haber fallecido si este gobierno hubiera hecho las cosas a tiempo. Claro. Bueno, tenemos un índice de mortalidad que tú has venido siguiendo mucho estas cifras, Pedro. Casi del 10%. Estamos hablando de un índice de fatalidad del 9.4%, que es verdaderamente lamentable. Y en este mismo orden de ideas, tenemos que ver que esta falsa austeridad nos ha llevado justamente a este mal manejo de la pandemia y justamente a estar llenos de problemas económicos en un momento en el que necesitamos efectivamente de lo que están presumiendo hacer en la 4 administración. Y digo, regresamos con el senador, con estos problemas que de repente se tiene con esto del internet, pero creo que un tema que mucha gente trae en este asunto pandémico en la cabeza es la desaparición de los fideicomisos. Estuviste ahí, senador, hablando de este tema en la Cámara, en donde se deciden desaparecer 109 fideicomisos para echar mano de recursos que regresan a la tesorería de la Federación para gastarse discrecionalmente. De ahí agarrar también el fondo de ahorro en salud que se tenía para volverlo a tomar, mandarlo otra vez a la tesorería sin etiquetarlo. Hubo reservas, hubo intentonas, pero aún así el gobierno echa mano de recursos sin precedentes que no tenemos forma de saber en qué se los va a gastar y tenemos que depender del contentillo del presidente de la República, del secretario de Hacienda, que hemos visto que hace lo que el presidente quiere para gastar el recurso de los mexicanos. Porque además, déjame decirles algo, hay algunos de los fideicomisos en donde concurren fondos nacionales con fondos extranjeros para algunos de los propósitos que están destinados o estaban destinados a estos fideicomisos. Y la ley no le permite a la Secretaría de Hacienda directamente concurrir en la aplicación de recursos. Esto es que no los pueden juntar para unos fines. Por eso se utilizan vehículos como estos, financieros, como los fideicomisos, para poder acudir a recibir estos fondos internacionales y aplicarlos. En otras palabras, nos engañan cuando dicen, no, los fideicomisos los vamos a quitar, los vamos a desaparecer porque hay corrupción. Y entonces, a partir de que hay corrupción, quitamos 109 fideicomisos. Y ya que quitamos 109 fideicomisos, dice, pero va a estar el dinero disponible. Mentira. A ver, ¿dónde está el dinero que se tiene que aplicar para el Fonden? ¿Dónde está el dinero que se tiene que aplicar para cada uno de los propósitos para los que estaban estos fideicomisos? ¿A qué oficina de Hacienda o a qué puerta, por dónde tenemos que entrar para ir a tocar la puerta a alguien y decirle, oye, quiero que me ayudes con tal o cual cosa de lo que se aplicaban de estos 109 fideicomisos? No es cierto, lo que están haciendo es simplemente buscar concentrar recursos, tenerlos ahí para poderlos aplicar en sus programas sociales, construyendo una estructura clientelar en materia electoral,
a partir de los famosos programas sociales. De eso es de lo que se trata, para hablarlo con toda claridad. Y aparte se alega... Se alega corrupción. Y los 40,000 millones de salud es lo mismo. Lo de los 40,000 millones de salud, que tanto se discutió aquí en el Senado también, es lo mismo. Es simplemente agarrar ese fondo que estaba ahí y dice, no, lo vamos a aplicar para salud, pero no dicen cuándo, o sea, no se atrevieron a ponerlo en el decreto y decir, a ver, se va a aplicar así, vamos a garantizar para estas y estas enfermedades, para las enfermedades de cáncer, en fin, para lo que estaba hecho, para los gastos catastróficos, para todo lo que se tenía que hacer, es simplemente concentrarlo. Y algo que le tenemos que decir a la gente que no se nos debe olvidar, porque lo que estamos viviendo evidentemente es un gobierno absolutamente populista, por lo menos eso es, así lo veo yo, así lo siento, y hay que decir también que un gobierno populista pues solo va a durar mientras dure el dinero, y este gobierno no se está ocupando de buscar que el dinero se siga generando en nuestro país, porque está destruyendo todas las oportunidades. No dijo el presidente, dice, bueno, pues no podemos ayudar a las empresas y que quiebre quien quiebre. ¿Cómo? ¿Cómo puede un presidente de la República decir, oye, pues no me importa que quiebren las empresas del país? Yo no vengo aquí a defender a las empresas, vengo a defender a los trabajadores que cobran precisamente de que esa empresa exista. Y que, por cierto, las micros y las pequeñas empresas son el mayor número y emplean a lo mejor por ahí del 90% de las personas ocupadas en este país. Entonces, tenemos todo esto y el gobierno sigue en esta idea de concentrar los recursos y regalarlos en vez de preocuparse porque la inversión se dé para tratar de ayudar a paliar la condición tan difícil que tenemos en temas económicos. Ya desde el 2019 México caía en el crecimiento económico. En la pandemia, desde el principio, nosotros dijimos, incluso yo personalmente con la gente que me ayuda, me permití hacer una propuesta que por supuesto no me pelaron, para decirlo, llegámosle así, recortemos aquí, cancelemos de momento o temporalmente las cuotas obrero-patronales, hagamos una reducción al IVA. Había formas para reducir el impacto de lo que se veía venir por lo que ya venía sucediendo en otros países como en Europa. Y resulta pues que no. Luego se propuso de manera genérica una ley de recuperación económica, tampoco. Y bueno, pues hoy estamos pagando la consecuencia, donde estamos ese país que más cae en la economía de toda la zona de la OCDE, de muchísimos países en el mundo, y además el país con la mayor letalidad también, por cierto, de la mayor letalidad del mundo. Somos el número 1 en muertos en el sector de personal del sector salud. Por ninguna parte encontramos realmente sentido a lo que se vino haciendo. Y luego el presidente sostiene a una persona como el subsecretario López-Gatell, que personalmente no tengo nada contra él, pero profesionalmente me parece que ha sido un absoluto fracaso. Y luego pues también dice pues que la pandemia nos ha venido como anillo al dedo, y cosas como esas en donde, sumadas a esta estructura que yo sí creo que está bien pensada, no sé si el presidente alcance para llegar a pensar eso, pero yo creo que a los que están alrededor sí, para poder construir toda esta estructura de corrupción gigante que hay en el gobierno, en donde cosas como lo que le acaba de aparecer a su prima, a Felipa Obrador, donde le dan 365 millones de pesos y el presidente no estaba enterado. La primera vez que lo pregunta dice, no, pues no estoy enterado. No, pues y no había dicho hacía unos cuantos meses que ningún negocio que fuera ilegal no se podría hacer sin que el presidente se lo supiera en este país. Pues entonces, ante lo que estamos es ante pues una cantidad de mentiras que asombra, que se dice cada mañana, y que me parece a mí que en momentos como este, por eso agradezco pues la oportunidad a los dos, a ustedes dos, de poderlo decir y que la gente se entere, que la gente sepa que no va bien México, que no va México como lo presume el presidente, no tenemos los resultados que él dice. Es claro que a fuerza de decirlo, la gente quiere en su interior que las cosas vayan bien en el país. ¿Quién no quisiera eso? Y entonces, de repente, esa esperanza que genera en la voz del presidente, pues algunos la abrazan y todavía por eso yo creo que conserva parte de la popularidad que tiene. Pero en los hechos está demostrado que este gobierno, pero en ningún dato se puede decir que combate la corrupción, y que por supuesto este gobierno podríamos calificarlo, yo podría así juzgarlo, y mira que los anteriores han sido malos, sobre todo este último fue terrible en temas de corrupción. Bueno, pues yo creo que en este caso podríamos saber que es un gobierno todavía
aún peor. Cuando creíamos que estábamos mal, bueno, pues resulta que todavía podíamos estar peor y ahora así nos está sucediendo, muy lamentablemente. Julen, yo pienso, Pedro, yo creo que queda muy claro que uno de los reductos que tiene el presidente como recurso hacia adelante son las Fuerzas Armadas, tanto el Ejército Mexicano como la Marina, que es un tema muy sensible. Y pienso, por otra parte, que el deterioro económico, por un lado, va a seguir siendo cada vez mayor, el deterioro, y por el otro lado, claro, como consecuencia, el desempleo, la falta de ingreso, la pobreza extrema, la pobreza, digamos, admisible y la inadmisible, se irán incrementando y cada vez crecerá con ello el descontento. Al presidente le queda el recurso de la militarización como una forma en caso de que las cosas se salieran de control. Y me refiero a lo que podrá estar sucediendo, lo veo, para el año que entra y los subsecuentes, cuando tendremos un sexenio recesivo completito. Y dentro, otra vez, sobre el tema de la corrupción, me preocupa profundamente que le esté dando el presidente tanto juego a la Marina, por ejemplo, con los puertos, a la Secretaría de Defensa, entiendo que con las fronteras y con el aeropuerto de Santa Lucía, y nos queda, por ejemplo, el sabor de boca de cuando se empezó a chatarrizar el aeropuerto desperdiciado en Texcoco, que se empezaron a pasar algunos materiales de ese aeropuerto al de Santa Lucía y se encontró un tremendamente grande manejo en donde la propia chatarra ya era proceso corrosivo, claro, en donde desafortunadamente tengo que decirlo que está involucrado el ejército. Involucrar a las fuerzas castrenses en un proceso de beneficio extralegal es un asunto muy comprometedor, muy delicado, que no me gusta nada, porque pues tenemos otros ejemplos en otras latitudes en América Latina, como por ejemplo el cártel de los soles en Venezuela, en donde presuntamente se atrae a el ejercicio castrense, dándole beneficios, repartiéndole regalitos que son, muchos de ellos, inconfesables. En todo ello esto pudiera crecer, y tú has sido un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y sabes perfectamente bien que se pueden manejar las cosas muy bien en términos de obras de infraestructura o muy mal, como lo estamos viendo en este momento. ¿Qué percepción tienen ustedes en el Senado al respecto cuando cada vez se ve más el papel castrense en el proceso económico, en el proceso, les dejan todo, ¿no? Ya les encargaron todo y ahí pienso que tiene que haber forzosamente un reparto de utilidades. Yo creo, Pedro, estamos muy preocupados por lo que viene pasando en el tema de la entrega de tantas atribuciones en distintas actividades a la Fuerza Armada Permanente, a la Marina Armada de México o al Ejército Mexicano. La Constitución establece claramente cuáles son las actividades y cuáles son las responsabilidades de una y de otra, y cada una en sus leyes, pues para poder funcionar, también establece pues, qué es lo que se tienen que dedicar, cuáles van a ser sus funciones. Y en ningún lado absolutamente, no habla ni siquiera de la seguridad pública, que podría ser algo que, bueno, podríamos decir, se pudiera llegar a entender. La Guardia Nacional, que se creó como un organismo que debía ser eminentemente civil, pues veamos en lo que acabó, ¿no? Un organismo que al final ha sido entregado o ha sido convertido en un brazo de las Fuerzas Armadas. Y ojo, yo quiero señalar y reiterar aquí mi respeto absoluto a las Fuerzas Armadas, a la Marina Armada de México, al Ejército. Tengo la fortuna de contar entre mis amigos a muchos generales y almirantes que he conocido. Viví en Veracruz, fui alcalde de Veracruz, conocí a muchos y la verdad no tengo más que buenas palabras para ellos. Pero me parece a mí que al presidente le falta el respeto a las Fuerzas Armadas porque los pone en lugares en donde primero no es su función, no se dedican a administrar puertos, no tienen por qué dedicarse a administrar fronteras, no tienen por qué dedicarse a construir aeropuertos,
tampoco tienen por qué dedicarse a construir bancos como lo están haciendo. Y bueno, les está dando un poder que me parece a mí, yo lo comenté hace unos días con alguna persona que me hizo favor de entrevistar aquí en la Cámara, en donde les decía, a mí me parece que lo que está preparando es un escenario más tengan la posibilidad de simplemente pues establecer esa diferencia, porque pareciera que estuviera preparando un escenario para que si le va mal en el 21, tenga a este brazo armado para poder hacer, pues ojalá y no lo quiero ni pensar, pero cualquier cosa que se le pueda llegar a ocurrir en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué? Pues de tenerlas, pues de alguna manera comprometidas. Yo, repito, tengo amistad con y me parece a mí que esto pudiera ser algo que pudiera llegarse a evitar, ¿no? Entonces, ojalá así sea. Nos preocupa muchísimo. No tiene por qué la Fuerza Armada Permanente dedicarse a tareas que son eminentemente civiles, no tienen por qué. Y pareciera que se preparan para allá, para un 2021 difícil electoralmente para Morena, en donde ante algún resultado adverso, pues puedan pedirle cosas que por supuesto no tendrían por qué pedirse a la Fuerza Armada. Confiamos en que esto no suceda, tenemos la confianza absoluta en el Ejército y en la Armada, y bueno, pues que puedan identificar lo que es su labor, lo que constitucionalmente les toca y lo que les están pidiendo. Yo creo que tiene razón, senador. Tenemos que ser muy cautelosos cuando nos referimos al Ejército Mexicano. Sin embargo, tampoco quisiera yo darles una carta blanca o un cheque en blanco al ejército en materia de confianza. Acabamos de ver la aprehensión en los Estados Unidos del ex general secretario. Hemos visto los cárteles de droga mexicanos crecer y crecer y crecer a pasos agigantados. Vemos que la fuerza del narcotráfico mexicano es, innegable. Y no solamente lo dicen las autoridades mexicanas como tal, sino también las norteamericanas, las francesas, las españolas, muchas de las europeas, en donde cada vez más los cárteles de droga de México han tomado mucho valor. Y creo que poco se puede llegar a pensar en estos procesos que hemos visto en otros países que han llegado a tener estos encumbramientos del narcotráfico sin la ayuda del ejército. Entonces, ahora con lo que pasó y la rispidez, el reponer en la mesa de negociación con los Estados Unidos los acuerdos de intercambio de información y logística en torno al narcotráfico, hablan mucho de la misma fuerza que el Estado mexicano le está dando al ejército. Andrés Manuel López Obrador trae al general Cienfuegos, no sabemos cómo, no queremos especular, pero se dicen en los medios norteamericanos que amenazó con restringir las actividades de la DEA y del FBI. Y esta misma semana que acaba de pasar, el presidente con Marcelo Ebrard pone sobre la mesa ciertas restricciones en un ámbito de reciprocidad internacional para que restringamos a la DEA y al FBI. No podemos pensar en acabar con el crimen organizado, en específico el narcotráfico, sin la ayuda de los Estados Unidos, porque no hemos podido históricamente, y nos pondría en una posición muy complicada a nivel internacional, tener que empezar a inmiscuir o a señalar al ejército directamente como parte del narcotráfico internacional. Y eso fue el mayor problema político al que nos enfrentamos con la aprehensión de Salvador Cienfuegos, porque pone en evidencia al actual secretario, a Luis Crescencio. ¿Por qué? Porque era su mano derecha. No podemos pensar que la izquierda no sabía lo que estaba haciendo la derecha, y mucho menos en estos niveles. Creo que tampoco podemos ser ilusos y darles un cheque en blanco al ejército, como se lo podríamos llegar a dar por no querernos meter en problemas, pero sí mantener ese ojo avisor de que el presidente los está fortaleciendo, a sabiendas de que el resultado podría ser el cansancio social que eventualmente pueda acabar en un estallido social. Sí, yo ahí lo que podría decir es que no son funciones de la Fuerza Armada, o sea, no tiene por qué meterlas en ello para evitarnos correr riesgos innecesarios. O sea, de entrada ni siquiera habría que discutir si vale la pena o no, simplemente no le toca constitucionalmente, no es su función. ¿Por qué tener que correr un riesgo innecesario en cosas en donde no habría por qué tenerlo? Entonces, me parece a mí que sí es muy peligroso que Fuerzas Armadas se metan a labores que son eminentemente del orden civil de manera innecesaria, con el riesgo que corremos para los próximos años. Eso fue lo que pasó, y yo creo que ahí no tendríamos por qué seguir padeciéndolo nosotros, ¿no?
Julen, vayámonos un tanto a los estados de la República. Estamos viendo algunas decisiones en los estados de la Unión de los Estados Unidos mexicanos. Vemos una alianza federalista con gobernadores que se salen de la Conferencia Nacional de Gobernadores de la CONAGO, y en ello estamos empezando a sentir que hay una especie de escisión entre los gobernadores que dependen directamente del presidente por tener su origen en Morena, y de una labor que a veces se siente que se está dando, pero que no se ve absolutamente nada, que es la labor de los superdelegados, estas formas de control establecidas al inicio de este régimen para supuestamente tomar acciones supraestatales desde la federación, en la que aparentemente los superdelegados tienen algunos controles que no tienen los gobernadores. No he visto a los gobernadores reprochar esto después de lo que le sucedió y la represalia que tuvo el gobernador de Jalisco cuando se le fueron a manifestar ahí enfrente de Palacio Nacional, hasta de la Antifa, ¿no? Cuando salió a respondón, el caso de Chihuahua, que el presidente no le hace caso al gobernador Corral, etcétera. Pero ustedes tienen una idea en lo general de qué es lo que están haciendo los superdelegados, porque pareciera que esta también fuera una red de hilos de conducción de lo que pudiera ser un manejo discrecional de la federación con respecto a los estados bajo el control del presidente. ¿Lo ven así? Sí, a ver, yo coincido. A mí, incluso fue una de las principales discusiones que tuvimos aquí al inicio de esta legislatura. Corrían los primeros meses de esta legislatura donde veníamos diciendo que los superdelegados no tenían razón de existir, o sea, que al final de cuentas había estas figuras de delegados para cada área, porque además así es como me parece que organizacionalmente pudieran funcionar mejor, y que no se tendrían por qué llevar a cabo. Y hoy en día no hay claridad todavía para qué sirven los superdelegados, más que para en todo caso tratar de establecer como un embajador político ahí en algún estado, para poder administrar, por cierto, mal administrar los programas sociales, porque no hay padrones, no se sabe a quién se le da, o sea, no hay garantía de nada lo que pasa allá. Ahí también hay una gran corrupción, ya que hablamos de corrupción, en la entrega de los apoyos que se dice son para la gente que más lo necesita. Y por supuesto que estos superdelegados desarrollan básicamente una tarea política. Contraviniendo, nosotros nos opusimos a esto con toda la fuerza, toda la oposición, pero lamentablemente, como ya sabemos, pues hay una mayoría aquí que funciona. Por cierto, a pesar de que criticaban tanto los hechos del pasado, funcionan igualito o peor. O sea, el presidente dice A y todos contestan A, el presidente dice B y todos contestan B. Y entonces lo que aquí necesitaríamos es que realmente, y por eso es tan importante el 2021, hacia allá voy, el asunto del que pueda haber un equilibrio en la Cámara de Diputados para que podamos tener en este país finalmente un Congreso que le pueda decir al presidente, aquí sí te acompañamos y aquí no, porque aquí hace sentido y aquí no hace sentido, o sea, no le sirve al país. No es para legislar contra el presidente, sino legislar a favor de México, más bien. Entonces, esto de los superdelegados me parece que fue una muy mala idea, que por cierto me lleva a recordar otra, se acordarán seguro los dos, y como dijo el presidente, vamos a descentralizar las delegaciones, las secretarías de Estado. ¿Han centralizado alguna? Que yo sepa, ninguna. Entonces, son planes en los que se ha llenado la boca hablando de promesas, de cosas, dijo que iba a acabar con la violencia en no sé cuántos meses, que iba a tener un crecimiento del 4%, es que no cumple una. Entonces, francamente, me parece a mí que lo que no hay es plan, no aterriza con la realidad de lo que vive este país actualmente. Y entonces el presidente, no sé, de repente me da la impresión como que está dándose, o sea, viviendo una realidad que no es la nuestra, no es la de nuestro país, porque no lo puedo entender. Hay cosas que francamente no tienen una explicación para una persona que pues razone de manera lógica, ¿no?
Además, se la viven, ahora sí que, como decimos aquí en los medios, con cajas chinas y cortinas de humo. Porque ojalá y nos pudiéramos concentrar en temas en específico. Ojalá y pudiéramos voltear con el Ejecutivo y decirles, oiga, ¿qué pasó con el caso de Emilio Lozoya? Oiga, ¿qué seguimiento se le ha dado a la aprehensión de Tomás Herón? Oiga, ¿qué ha sucedido con el caso de Rosario Robles? Oiga, platíquenos sobre el tráfico de influencias que hemos platicado ya en este programa. El caso, o sea, no le podemos dar seguimiento a nada porque siempre nos salen con un chispotazo nuevo en donde todos los medios de comunicación nos vamos nuevamente a lo que es las mañaneras del presidente, la manera de dictar agenda, pero eso sí, bajo la acusación y el señalamiento del presidente a distintos actores acusados de corrupción y demás, mientras ellos hacen sus cochupos, están distrayendo a la opinión pública, haciendo totalmente lo contrario, y no se entiende porque no hay seguimiento de nada, y lo hemos puesto creo que aquí en este programa en distintas ocasiones, no tenemos resultados de nada, y en el aspecto de los superdelegados, lo único que se puede ver es un control del dinero a nivel federal para poder controlar las decisiones de los gobernadores por medio de estos superdelegados que no han dado ni un solo resultado más que ser trampolines para los ahora candidatos a las gubernaturas, apoyados con los programas sociales del presidente. Entonces, pues mira qué padre, ¿no? Se cerró la pinza. Es el caso exactamente que tenemos en todo esto que se viene dando, en donde, a ver, primero, ¿quién puso como encargado de todos los temas de los programas sociales, de estos de los delegados o los superdelegados? ¿Quién coordina? ¿Quién todo? Es una estrategia eminentemente electoral. El presidente no ha dejado de ser candidato. El presidente sigue siendo candidato, sigue generando condiciones para poder lograr que a su proyecto, si es que existe alguno, pues le vaya mejor. La verdad de las cosas es que electoralmente funciona. Pero no parece que tuviera una lógica, ni siquiera en esa propuesta que de repente algunos creímos que era sincera, ¿no? El de atender a las clases que más necesitaba, es decir, primero los pobres, pues hasta ahora no han hecho nada que realmente pueda beneficiar a los pobres, porque el darle estos apoyos económicos que son bien efímeros, 3,000 pesos a unos y un poquito más a otros, de Sembrando tu Vida, que es un absoluto fracaso, es un fracaso rotundo. Uno tiene en Veracruz, vas al campo y bueno, en otros lugares y realmente no sirve para nada, no genera condiciones que permitan hacer crecer, hacer dinamizar la economía. Te das cuenta que lo único que le ha interesado es tratar de mantener, lo dije hace un momento, a esta clientela electoral a partir de estos programas. Y los señores superdelegados se están encargando de eso nada más, se están encargando de eso, porque en realidad no los ves operando los programas que podrían generar condiciones de desarrollo para el país a partir de darle certeza a los que invierten, de generar crecimiento de la economía, cosas que pudieran contemplar otras cosas. Francamente, pareciera como reiterar, y no me gustaría sonar como un obstinado, un necio, pero yo no veo cómo este gobierno pueda llevarnos a condiciones mejores en los años que le quedan, los 4 años. Si no da un cambio verdaderamente hacia el otro lado de 180 grados, no va a funcionar y francamente tampoco pareciera que fuera a ocurrir ese cambio. Lamentablemente para México, porque habrá sido, yo ya lo he calificado en algunas entrevistas que me han hecho favor de hacer, yo ya he calificado que para mí es un sexenio ya perdido, lo podríamos considerar perdido. De hecho, en materia económica ya está, porque con la caída que tenemos en este momento ya no hay manera que se recupere, de que recuperemos antes de que acabe el 2024 los momentos que vivimos antes del 2018, pero en muchos otros terrenos. Y en uno bien importante hemos retrocedido enormidades en la institucionalidad en este país. Ha acabado con los órganos de contrapeso. Ya no tenemos organismos que sean el contrapeso constitucional a la figura del presidente. Veamos todo con todos los organismos de la Secretaría de Energía, en la de competencia, se mete con la Corte, en fin, tenemos una gran cantidad de intervenciones que se pueden enumerar del presidente en los órganos, digamos que de control, de contrapeso institucional que debe existir en cualquier país, y que aquí los está cooptando para poder tener únicamente el poder en una sola persona, y eso es gravísimo, peligrosísimo. Ahora fíjate, no vemos cómo puede llegar a
a darle la vuelta 180 grados a la forma que tiene este hombre de gobernar. Pero sí podemos ver claramente hacia dónde vamos. No sé si ustedes como fracción política en las cámaras, contigo en el PAN o incluso con otros partidos políticos, han hecho una extrapolación, digamos, con un análisis político, económico y social, ¿a dónde llegaremos al 2024? Porque como van las cosas, si proyectamos y hacemos, digamos, una línea de tiempo hacia adelante, en este sexenio podemos acabar con el proyecto de México y la construcción de institucionalidad, claro, y de un esfuerzo a veces bueno, a veces regular, a veces malo, pero finalmente avanzando, aunque sea poquito, hacia lo que sería un México de bienestar, un México de progreso, un México conectado con el mundo, un México, digamos, asertivo. Yo me pongo a pensar, si esto ha sido en 24 meses, Julen, ¿qué podrá ser en 72 meses, que son largos, acuciantes, complejos? No veo a un México adelante viable. Así te lo digo, no veo a un México viable. Y me preocupa la integridad de la sociedad ligada con un gobierno que constantemente... Mira, los que están siendo ayudados por este gobierno también le van a reprochar al presidente. Y los que estamos viendo esta debacle, pues evidentemente ya lo estamos viendo desde ahora. Pero podríamos terminar hacia el 2024 con una debacle total para el país. Sí podríamos, porque yo, como tú, no veo venir ese cambio de 180 grados en las políticas que está llevando a cabo este gobierno. Me parece que lo que podría ocurrir es pues simplemente el desmantelamiento de las instituciones en este país y se generaría un caos terrible. Sería una verdadera desgracia, pero sí lo veo como algo posible. Ahora, tenemos un momento en la historia que nos permitiría tal vez evitar que esto suceda, y esto es en junio del año que entra. En junio del año que entra, si lográramos convencer a la población que hay que buscar un camino distinto al que hoy gobierna, específicamente en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión, pudiéramos tal vez permitir que haya estos equilibrios que pudieran contener este desmantelamiento pues de las instituciones en el país. Entonces, francamente, creo que ese debe ser el objetivo en el corto plazo, porque por supuesto que hemos hecho estas proyecciones de qué pudiera pasar si seguimos así para el 24. Y me parece que el pronóstico es terrible. El pronóstico es terrible, donde vemos un México sin instituciones, un México con un crecimiento negativo en la economía muy importante, donde haya un México donde se hayan acrecentado aún más las desigualdades. Y ojo, no vengo en ningún caso a defender a los gobiernos pasados, simplemente creo que a pesar de los pesares hay cosas que en México todavía podían decir que eran salvables. Algunas instituciones, porque no todas estaban destruidas, no todas había que desaparecerlas. Me parece que había muchas cosas que sí merecían corregirse, sí la corrupción fue importantísima, fue ominosa, pero eso no quiere decir que destruyamos México para ver si lo refundamos, y a partir además de criterios que no pareciera que tuvieran una lógica en el mundo actual en el que vivimos, en donde la globalidad nos indica que las cosas funcionan de otra manera. Yo considero que tenemos una meta muy importante. La sociedad, ya no me asumo como miembro de un partido, sino me asumo como ciudadano de este país, en donde la sociedad tenemos que buscar de convencer a la gente, primero que participe y que luego lo haga de manera razonada, para poder darle a este país un equilibrio en la Cámara de Diputados. Le urge mucho al país poder encontrar un equilibrio en la Cámara de Diputados a partir de la elección del próximo año y evitar lo que pudiera ser una catástrofe. Fíjate que la gente de repente cuando hablas con ella dice, bueno, pero ¿cómo va a ser? A ver, ciudades como México, Monterrey, Puebla, Guadalajara, capitales importantes, algunas otras ciudades pues grandes, dice, pero ¿cómo va a acabar con todo? Es que
al final no es que acabe él con todo, al final es que acaba con la producción, con la generación de las oportunidades, con el crecimiento económico, y lo demás se va extinguiendo solito. No es que alguien lo haga, es la consecuencia de que lo que no se hace bien. Afortunadamente México es un país tan grande como eso que dicen, y que pues le ha costado y le costaría mucho trabajo. Yo creo que entonces el propósito, la meta, el objetivo es desde la sociedad en su conjunto, asumiéndonos como uno más de la sociedad de este país, el poder evitar que esto se realice en la elección del próximo año, en el 2021. Julen, Pedro, ha sido una conversación acuciante porque podríamos estar aquí varias horas hablando de temas y temas y temas, y creo que para sintetizar lo que tú decías al final en este momento, Julen, me llevo las palabras de Carlos Salazar, que decía: este régimen lo que ve es un árbol de manzanas con 2 manzanas podridas, y en lugar de arrancar esas 2 manzanas, su solución es cegar el árbol. Si cegamos al país porque lo bueno que se ha hecho y lo malo, todo por igual, tiene que desaparecer, podríamos encontrarnos con un escenario muy preocupante. Yo te agradezco muchísimo, a nombre de mi hijo y de un servidor, para todo el público, el que hayas estado con nosotros, y te pediría yo que tuviéramos mucha comunicación. Pienso que aparte de todo, y quiero hacer una autocrítica, yo pienso que también los medios de comunicación, en la mayoría, hemos venido faltando a la necesidad de transparentar todo lo que está sucediendo, bueno y malo, y esto a lo mejor pudiera sacarnos de la óptica de la verdadera gravedad de lo que está viviendo México y hacia dónde podríamos conducirlo. Te agradezco muchísimo, Julen, y gracias por haber estado con nosotros. Julen Rementería, senador de la República por el estado de Veracruz. Gracias por haber estado con nosotros. Al contrario, muchas gracias, Pedro. Ahora sí que a Pedro, a los 2 Pedros, a padre e hijo, muchísimas gracias por la oportunidad. Yo encantado de poder platicar con ustedes. Yo sí los sigo mucho a los 2, coincido mucho en lo que expresan, lo que dicen. Quiero felicitarlos también, de paso, por el valor que tienen al hacerlo, porque no es fácil hacerlo en el México que hoy corre, en el México en el que hoy vivimos, pero sí se necesita comunicadores así con muchos, para poder realmente llevar a cabo esta función que es importante para que la gente sepa lo que está pasando, ¿no? Y que no lo que nos cuenta en la mañanera es lo que este país es en realidad. Así que felicidades a los 2. Encantado de poder haber estado con ustedes y poderlo hacer las veces que ustedes me hagan el favor de invitar. Muchísimas gracias. Gracias, señor senador. Te abrazo. Gracias y buenas noches. Mi hijo Pedro, pues se queda un sabor de boca medio amargo, ¿no? De todo esto. Muy amargo. Lo único que puedo decir para finalizar es que a mis casi 40 años me doy cuenta de que todo lo que hemos luchado lo estamos perdiendo en 2. Híjole, qué fuerte. Sabes que recuerdo mucho a tu abuelo, que me decía yo, los problemas de México se van a resolver, y me decía él con mucha nostalgia: es que lo que me preocupa no es si se resuelven o no, lo que me preocupa es si habrá México en el futuro. Era demasiado pesimista su posición, pero finalmente tenía un cierto grado de razón. Algo olió, y mira que no le ha tocado vivir esta desgracia. Gracias, querido hijo, gracias, querido auditorio, gracias por haber estado con nosotros en esta noche Entre Mentes. Gracias y buenas noches.